secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, en esta sesión se ha recibido para la cuenta la comunicación del diputado señor René Zafirio, quien señala que su vuelo se ha atrasado por razones de fuerza mayor, razones climáticas, de forma que llegará a Santiago aproximadamente a las 15 horas, por lo cual invoca esta causa de fuerza mayor para efecto de que se le espere para los efectos de votar esta acusación. Es nada más que eso, señor presidente. René Zafirio. Bueno, propongo que tomemos como acuerdo que no se levante la sesión mientras no llegue el diputado Zafirio por cualquier evento que pueda ocurrir. ¿Habría acuerdo? No hasta que no llegue, hasta una hora prudente que no llegue. Ya se tomó el acuerdo. Sí. Ya se tomó el acuerdo, así que hasta que llegue, hasta que llegue. Bien. Esta sesión ha sido citada con objeto de votar la procedencia de la acusación constitucional de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 333 del reglamento, resolviendo la comisión si aprueba o rechaza la acusación constitucional deducida en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco. Al respecto, cabe señalar que esta comisión, junto con recibir la defensa de la acusada ministra Javiera Blanco y a su abogado, señor Javier Couso, recibió al diputado coordinador de los acusadores, señor Juan Antonio Coloma. Además, acordó invitar a exponer a un grupo de connotados juristas en el área del derecho constitucional y administrativo, cuyo listado señalaré a continuación, como también acceder a la petición de los acusadores en orden a escuchar a las 6 personas mencionadas en el otro sí del libelo acusatorio. Así, la comisión acordó invitar a los profesores Ángela Vivanco, Juan Carlos Ferrada, Max Pavés, Jaime Baza, Manuel Antonio Núñez y Patricio Zapata, quienes por distintos motivos no pudieron asistir. Pero además acordó escuchar a los profesores, señores y señoras Miriam Enríquez, Víctor Manuel Avilés, María Pía Silva, José Ignacio Núñez, Luis Cantillano, Enrique Aldunate, Raúl Letelier y Humberto Nogueira, de quienes se recibió completas exposiciones sobre la materia. Respecto a las personas cuyo testimonio solicitó oír a esta comisión la parte acusadora, esto es, escuchar a los señores Ignacio Suárez Seite, el subsecretario de Justicia, Tulio Arce Araya, exdirector nacional de Gendarmería de Chile, Viviana Camilo Flores, presidenta nacional de la Asociación Nacional de Directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile, Joe González Barraza, presidente nacional de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes de Gendarmería de Chile, Freddy Larenas Durán, ex subdirector operativo de Gendarmería de Chile, Carlos Aparicio Puentes, ex jefe de asesores del Ministerio de Justicia y ex jefe de gabinete del director nacional de Gendarmería. Se logró notificar a la mayoría de ellos, salvo a los señores Arce y Larenas, de los cuales concurrieron ante esta comisión el mencionado señor Joe González Barraza y el señor subsecretario de Justicia. Todo lo anterior en 8 sesiones celebradas en los 6 días que la ley orgánica otorga a esta comisión para conocer los antecedentes del caso, estudiarlos y debatirlos, que culmina en esta destinada a la votación, que decidirá si se aprueba o rechaza la acusación constitucional del caso. Para estos efectos, entregaré la palabra a cada uno de los señores y señoritas diputadas para que puedan expresar los fundamentos de hecho y de derecho que fundamentarán su voto para culminar con el acto formal de la votación en un solo acto, en orden a aprobar o rechazar la acusación del caso. Partimos por orden alfabético. La letra O.
pueden separar. En primer lugar, presidente, quiero repetir lo que he dicho, que no puedo entender que se hayan interpuesto dos acusaciones constitucionales, aunque de distinta materia. Y esto atenta indudablemente en contra del debido proceso, por la defensa que debe realizar la acusada en tiempo y en buena forma. Los hechos imputados corresponden a temas políticos que no son porque el artículo 52, número 2, letra B de la Constitución es muy clara. Habla de formular acusaciones contra los ministros de Estado cuando ellos han infringido la Constitución o las leyes o porque han dejado a estas sin ejecución. Y la acusación en los hechos, señor presidente, no se refiere a estas causales. No hay ningún reglamento, no hay ningún que haya sido el fundamento para escribir esta acusación constitucional. Solo en hechos duplicativos, imprecisos y cosas de oída. Los hechos esbozados son materia de una fiscalización política, pero no una acusación constitucional, que está en otra disposición constitucional. Está en el mismo artículo 52 de la Constitución, pero de la misma Constitución política. Y ahí están señalados los hechos de la fiscalización política, que son justamente estos hechos que están señalados, establecidos en la Constitución. El hecho de haber sido interpelado o interpelada por comisiones investigadoras ya implica el ejercicio de esta fiscalización. Hay 3 comisiones investigadoras, señor presidente, 2 comisiones investigadoras y una interpelación. Entonces, y antes hubo una sesión especial también respecto de las pensiones. Y ya se ha hecho uso de esto y las dos comisiones todavía no dan a conocer su punto de vista. Y todo esto implica el ejercicio de esta fiscalización. Es decir, se está realizando una fiscalización a través de una acusación constitucional, lo que es absolutamente improcedente y antijurídico. La acusación constitucional es un recurso de última ratio, es decir, es la última alternativa, es el último recurso cuando se han probado todos los demás y por hechos excepcionales, por situaciones graves, por hechos de connotación. Existiendo entonces la fiscalización en curso, es admisible una acusación constitucional. La acusación implica hechos de tal gravedad que se puedan sancionar también fuertemente, como la inhabilidad para cargos públicos por 5 años. Por hechos no probados, por hechos de menor gravedad, no se puede aplicar sanciones tan graves a un ministro como es el caso. Acusar a un ministro por hechos que incluso no están probados y que son de terceros no justifican una acusación. Respecto al capítulo 1, es una acusación infundada, ya que el ministro no ha tenido injerencia en el aumento de sueldos y la fijación de pensiones. En la primera, sin duda, interviene el director de Gendarmería y en el segundo, Dipreta. No ha otorgado a la ministra aumento de remuneraciones, ni ascenso, ni pago de asignaciones o bonificaciones al funcionario de Gendarmería. Ha habido solo participación de terceros que ha incurrido o que han realizado otros actos al margen de cualquier intervención de la ministra. Y estos actos los realizó, como ya lo ha dicho, el director nacional de Gendarmería, como también Dipreta. Pero no ha habido intervención de la ministra de Justicia. Es importante, señor presidente, señalar que la acusación solo utiliza conceptos como habría podido, habría debido saber, situaciones no precisadas ni definidas que no han sido probadas. Es decir, no hay hechos personales, no hay hechos precisos que justifiquen una acusación constitucional. Por otro lado, ¿cómo cuestionar a un ministro de materias que desconocía en materia previsional? ¿Y cómo explicar que en una sesión especial de la Cámara de Diputados y en un proyecto de acuerdo como el 636 del 21 de junio del año 2016 se deje sin efecto un dictamen de la Contraloría General de la República que limitaba en 60 unidades de fomento el máximo imponible de las remuneraciones para los efectos previsionales?
Nadie dijo nada de las pensiones excesivas. Todos votaron y votamos en favor de este proyecto de acuerdo que pedía la Contraloría, incluso a la Presidenta de la República, que intervenga para dejarlo sin efecto. Entonces, creo que aquí hay una contradicción enorme y creo que aquí hay una falta de seriedad en la interposición de esta acusación constitucional. Respecto al capítulo 2, que se refiere a haber incidido ilegalmente sin atender a los principios de la carrera funcionaria prerrogativos ajenos a los fines de la institución señalada, infringiendo el principio de probidad. No puede un oficio que se encuadra con la legalidad ser el fundamento de una acusación constitucional. El oficio de Marras 342 del 18 de enero del año 2016 solicitó efectivamente al director nacional de Gendarmería proceder a la contratación de 4 personas para que desempeñen funciones en comisiones de servicio por necesidades laborales. Solicitó, sugirió, no es una orden, ni fue una orden la solicitud. Podía o no podía haberlo aceptado el director nacional. No ha habido, entonces, no es una infracción a la ley, ni menos falta la probidad, ni se vulnera ningún principio administrativo. Hablan de imputaciones y supuestas presiones indebidas, señor presidente, y no son imperativos de la ministra, solamente son suposiciones y no tienen ninguna base jurídica. Por lo demás, el decreto ley 1608, el estatuto administrativo también, en su artículo 69, permite tener cupos ministeriales y comisiones de servicio, tal como lo hizo el ministro del Gobierno anterior, don Felipe Bulnes, el 12 de enero del año 2011, donde solicita la designación de funcionarios en comisión de servicio. Por ello, señor presidente, estimo que la cuestión previa, como los dos capítulos, están íntimamente entrelazados y, por tanto, la cuestión previa permite impedir que se vea el fondo del tema, porque los fundamentos jurídicos esbozados por la acusada en su defensa son certeros, son convincentes y se adecúan exactamente al derecho y, por tanto, la acusación constitucional no procede porque no hay hechos graves, porque se imputan situaciones de terceros y porque no se cumple con el requisito doctrinario, filosófico de la última ratio. Así es que yo acojo la cuestión previa y rechazo por improcedente jurídica y constitucionalmente los dos capítulos, señor presidente, que están señalados en la Constitución, en la acusación constitucional. He dicho, muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado. En el orden alfabético le corresponde el uso de la palabra al diputado Jaime Pilot. Muchas gracias, presidente. La verdad que después de analizar tanto el nivel acusatorio como la respuesta dada por la ministra y su abogado, señor Couso, así como después de haber escuchado a 8 distinguidos académicos del ámbito constitucional y administrativo, y también al subsecretario de Justicia y al dirigente gremial de Gendarmería, hemos podido, o por lo menos en lo particular, he podido llegar a la siguiente conclusión, que es por acoger los elementos de la cuestión previa y rechazar también tanto el capítulo 1 como el capítulo 2. Yo creo, presidente, que, si me lo permite, esta acusación constitucional será objeto de estudio en las escuelas de Derecho de nuestro país. Servirá para analizar cómo no debe ser un libelo acusatorio. Se nos señaló, por lo menos en una información que salió en la prensa de la Cámara de Diputados, en la página web, que aquí había un blindaje por parte de los diputados, que lógicamente pertenecemos a la nueva mayoría, de la ministra Blanco. Yo quiero hacerme cargo en esta respuesta, en esta fundamentación de mi voto, de lo poco convincente que puede resultar esto del blindaje. ¿Y sabe por qué lo planteo? Porque yo creo que no era necesario hacer un blindaje. Quienes hicieron y suscribieron este libelo acusatorio fueron quienes, en definitiva, blindaron a la ministra Blanco al hacerlo de manera rápida,
de manera imprecisa, de manera poco clara y sin una lógica argumental en su petitorio. Y yo quiero señalar que estos 4 o 5 adjetivos que he utilizado en esta presentación, que insisto, a la rápida, de manera imprecisa, poco clara y sin una lógica argumental en su petitorio, no son adjetivos que yo haya planteado o se me hayan ocurrido. Fueron la exposición de al menos 6 de los 8 académicos, insisto, 6 de los 8 académicos que recibimos en esta comisión, quienes señalaron que no se cumplían los requisitos establecidos en la Constitución para que fuera procedente esta acusación constitucional. Como usted sabe, y me imagino que habrá leído los mismos documentos que yo, solo uno se mostró dudoso. Dijo que, mira, que estos hechos que aparecían ahí, que tampoco hay que señalarlo, no se encuentran probados. Se trató a través del primer otro sí, invitando a estas 6 personas que pudieran probarse los hechos. La verdad es que no hay ninguno de los hechos probados. Y uno de los académicos señaló acá que esto no tenía la gravedad necesaria para ocupar este elemento constitucional establecido precisamente en la Carta Fundamental, que es la acusación constitucional. Y de los 8 académicos, solo uno se mostró a favor de este libelo acusatorio. En definitiva, presidente, yo creo que uno al analizar cada una de las propuestas que realizan los académicos, se puede dar cuenta de que este libelo acusatorio no cumple los requisitos formales y de fondo que exige nuestro ordenamiento jurídico. Y yo en esta materia, presidente, me gustaría resaltar lo que planteó una de las abogadas, porque uno podría ocupar los argumentos de todos, pero una de las abogadas, María Pía Silva, señaló textual, leo en su página número 2, la acusación constitucional no es un juicio de carácter político sobre las autoridades de gobierno, que es lo propio del sistema parlamentario, porque no busca remover a aquellos personeros gubernamentales que han perdido la confianza del Parlamento, sino que en un sistema presidencial como el nuestro persigue la responsabilidad constitucional de determinados servidores públicos en caso que hayan cometido algunos de los delitos o abusos de poder que señala la Carta Fundamental. Por lo dicho, y sigo con comillas, la acusación tiene una naturaleza jurisdiccional, desde que ella se está jugando un funcionario por la comisión de un ilícito constitucional que puede terminar en su condena y desde el punto de vista le son aplicables las garantías de un juicio racional y justo. Presidente, yo me quedo también con uno de los temas que, salvo uno de los autores que señaló que no estaba conteste en la opinión que señalaron los otros 7 constitucionalistas y administrativistas que vinieron a esta comisión. La acusación constitucional es la última ratio del ordenamiento jurídico constitucional. Aquí se trató o pretendió señalar que se expresaba que era la última ratio del ordenamiento jurídico. Por el contrario, uno no puede plantear que es la última ratio del ordenamiento jurídico. Hay otro tipo de responsabilidades que se exigen tanto en el ámbito administrativo, en el ámbito civil y en el ámbito penal. Cada uno tiene, lógicamente, una connotación distinta y en este caso lo que pretendía este libelo, que insisto, fue hecho a la ligera, desconozco las motivaciones, pero me parece extraño que haya sido fruto o en paralelo con 2 o más bien 3 comisiones investigadoras. A mí me gustaría en esta materia que ojalá en nuestras conclusiones pongamos a los señores diputados, independiente de todo, que actuemos con la máxima responsabilidad. La ciudadanía nos ha pedido que en el ejercicio de nuestras funciones seamos responsables y serios en el análisis o más bien en el ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Yo creo que aquí, con cierto pesar, señalo que hubo una falta de preocupación desde el punto de vista jurídico constitucional para haber hecho esto con mayor precisión, mayor claridad y sobre todo pensando en lo que es relevante, no desnaturalizar este tipo de instrumentos constitucionales que yo creo que son muy importantes en nuestra Constitución, pero hay que ocuparlo cuando proceda en virtud de las causales que están establecidas precisamente en la Constitución.
Yo quiero señalar respecto de los dos capítulos, ya planteé el término general de la cuestión previa. No se trata, aquí se está ocupando no como la última ratio desde el punto de vista constitucional, tampoco creo que haya sido un libelo que establezca características de claridad, certeza y yo creo que hay muchos elementos que se están tratando de forma condicional. Y quisiera terminar, presidente, con los dos elementos que creo que es importante, que van al fondo de la acusación constitucional. El capítulo 1 y el capítulo 2 que se encuentran en el nivel acusatorio. Respecto al capítulo 1, yo la verdad que creo que ni siquiera el diputado coordinador de la acusación constitucional fue muy potente en defender el capítulo 1 y he entendido que no hay muchos elementos para seguir sosteniendo que fue una acción directa de la ministra. Aquí dice, otorgamiento a algunos funcionarios de Gendarmería de Chile de aumentos considerables en sus remuneraciones, grados, escala, etc. La verdad es que quedó claro durante la exposición, desde tanto el punto de vista de los hechos como del derecho, que la ministra no realizó ninguna acción que fuera posible de juzgamiento por parte del ordenamiento jurídico constitucional para realizar esos actos. Las facultades para poder desarrollar no radican en la ministra de Estado y, por lo tanto, para poder dar cumplimiento a este capítulo 1, la verdad es que debería haber tenido otro cargo que no era el caso señalar. Y respecto del capítulo número 2, se señaló acá que había que optar o había que aprobar esta acusación constitucional porque la ministra había incidido ilegalmente en nombramientos irregulares, reitero, incidir ilegalmente en nombramientos irregulares de funcionarios de Gendarmería sin atender los principios de carrera funcionaria, etc. Yo creo que más allá de los problemas de forma, que yo creo que los diputados que estamos acá estamos disponibles para dejarlos pasar, respecto particularmente de lo que está establecido en el artículo 25, respecto del señor Espinosa, que había más bien se señalaba que la ministra lo había contratado el 18 de agosto cuando era ministra del Trabajo, pero más allá de esos problemas de forma que, de alguna manera, ¿por qué salen a colación? Porque revelan el apuro, la falta de rigurosidad, la falta de claridad de poder expresar una acusación constitucional. Yo la verdad que hubiera preferido escuchar o esperar las conclusiones de las comisiones investigadoras y ver a partir de esos antecedentes la procedencia o no. Una de las discusiones que tuvimos, presidente, con los expositores acá fue que, si bien no es necesario una escalada constitucional, es decir, que sea requisito sine qua non para pasar a la acción fiscalizadora siguiente, haber cumplido con la anterior, es decir, no es necesario para una comisión investigadora, por ejemplo, haber tomado un acuerdo o haber enviado un oficio de fiscalización. Y tampoco es necesario tener una comisión investigadora para pasar a una acusación constitucional. Pero sí, desde el punto de vista de cómo está tratado en el ordenamiento jurídico constitucional, lo que parece razonable es que sin ser requisito sine qua non haya una cierta gradualidad en la utilización de estos instrumentos. ¿Y por qué lo planteo? Porque estamos hablando, insisto, en la última ratio del ordenamiento jurídico constitucional. Si nosotros y esta comisión, y más bien la sala de la Cámara de Diputados, estuviera por acoger esta acusación constitucional, estaríamos utilizando un instrumento que no solamente va a dejar a la ministra de Estado sin su cargo, sino que con una sanción del punto de vista del derecho político que es de las más relevantes, es decir, 5 años sin poder acceder a cargos públicos. A mí me parece que ocupar el instrumento constitucional con las sanciones que acabamos de señalar para poder explicar estos dos capítulos, la verdad es que no corresponde. Insistir en que todos los constitucionalistas y las personas vinculadas al derecho administrativo plantearon que la facultad última, la facultad para poder contratar o dejar de contratar, para poder despedir a una persona, es desde el punto de vista jurídico del director de Gendarmería. Y aquí se señaló, perdón, presidente, se señaló como elemento de prueba fundamental para que
acusar a la ministra de un acto directo, se ocupó el famoso oficio ordinario 342 de fecha 19 de enero del año 2016. Y quedó claro dos elementos. Primero, que es de común utilización, y no solamente de común utilización, sino que perfectamente legal que un ministro de Estado pueda solicitar, en virtud de sus facultades, que una persona, dos personas o más personas puedan ser contratadas de acuerdo a las facultades que tiene el organismo correspondiente para ejercer una comisión de servicio en el ministerio respectivo. Eso está establecido en el Estatuto Administrativo, en las facultades del Ministerio de Justicia, y finalmente quedó absolutamente claro que es una situación de común ocurrencia. Si no, presidente, si nosotros fuéramos capaces de erróneamente acoger este capítulo, el capítulo 2, en base al artículo en base al oficio ordinario 342, creo que mañana mismo lo que habría que hacer es un análisis de todas las comisiones de servicio que hay a nivel de todo el país para pedir acusación constitucional contra todos los ministros o autoridades que estén establecidas en la Constitución que han solicitado comisiones de servicio a otro ente, incluso más alejado dentro de la esfera del punto de vista de la dependencia o relación con los organismos. En base a lo expuesto, presidente, creo que es necesario no solamente acoger las cuestiones previas, sino que quiero dejar establecido que en caso de que la Cámara de Diputados no acoja estas cuestiones previas, creo que es importante señalar que el capítulo 1 y el capítulo 2 no tienen ni la claridad ni la suficiencia para poder que sea procedente una acusación constitucional, y así lo señalaron, insisto, 6 de los constitucionalistas y por no decir 7 de los constitucionalistas. Dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado. Señorita diputada Marcela Sabat. Gracias, presidente. Primero, aclarar que no le compete a esta comisión, presidente, pronunciarse sobre la cuestión previa. De eso conoce la sala si es que esta acusación procediera. Por lo tanto, me voy a referir a la procedencia de esta acusación respecto de los dos capítulos acusatorios y lo voy a estructurar en base a 3 aspectos. El primer punto, despejando si los hechos que están señalados en el libelo tienen el mérito de responsabilizar personalmente a la ministra. Y si finalmente los hechos imputados a la acusada pueden subsumirse a las causales de ilicitud inconstitucional por las cuales se la acusa. Y tercero, también lo voy a hacer desde efectivamente ver si son estos de una entidad que justifica la acusación constitucional o no. Y esto lo voy a hacer en ambos capítulos para que no exista duda al respecto. Primer capítulo respecto al otorgamiento de algunos funcionarios de Gendarmería de Chile de aumentos considerables en sus remuneraciones, grados, pago indebido de asignaciones o bonificaciones en los meses inmediatamente anteriores a su retiro de servicio, sin atender a criterios de carrera funcionaria, con el único y exclusivo fin de obtener una pensión de retiro o jubilación mayor a las que corresponden en derecho. Respecto de este primer capítulo, presidente, queda en evidencia que si bien la ministra acusada no calcula el monto de las pensiones o dispone los aumentos de remuneraciones, como ella también lo planteó en esta misma comisión, ella estaba al tanto de la situación que los requirentes y la opinión pública ha llamado los famosos jubilazos, y que además fue advertida sobre aquello por las distintas asociaciones de funcionarios. Y es importante señalar esto, presidente, porque no solamente los funcionarios advirtieron a través de cartas dirigidas personalmente a la acusada, a la ministra Blanco, sino que también consta de los hechos de la materia que el libelo, ya en su calidad de subsecretaria de Carabineros, conocía de esta forma irregular. Tal como se señala en el libelo por resolución del órgano de Contralor de fecha 8 de agosto del 2013, recaída en un sumario administrativo, iniciado por resolución exenta 1608 del año 2008, que perseguía indagar en las recontrataciones de exfuncionarios de planta de la Dirección de Previsión de Carabineros con miras a un aumento irregular de las jubilaciones. Ahí queda de manifiesto que la ministra estaba al tanto de este hecho y así se consigna en el proceso sumarial que derivó finalmente a la dictación de la resolución que le acabo de mencionar. Es decir, ya al momento de asumir como ministra, ella estaba al tanto de la situación,
por lo que las denuncias públicas y las advertencias de los distintos funcionarios debieron generar en ella por lo menos una reacción que en la práctica no se produce. Pudiendo entonces válidamente los acusadores, creo yo, imputarle responsabilidad personal en los hechos, que es lo que primero se adhiere en esta declaración. Por otra parte, tal como lo señaló el señor Luis Eduardo Cantellana en esta comisión, y lo cito, es perfectamente posible que la ministra responda por hechos cometidos por funcionarios con poder de decisión respecto de organismos centralizados dependientes del Ministerio, ya que la línea de dependencia implica jerarquía, supervigilancia, control en la ejecución de los planes políticos y programas de gobierno. Ahora bien, este actuar omisivo se traduce en la infracción de normas legales, no en tanto responsabilidad o atribución del Ministerio, sino en cuanto corresponde a la ministra, según el artículo 5 del Decreto Ley 3.346, que le corresponde la conducción del Ministerio y la dirección superior de las acciones que conciernen al Estado en materia de competencia y la dictación de resoluciones, instrucciones y otras normas para el funcionamiento de las actividades del sector. Tenemos aquí, Presidente, a la vista estas funciones de la ministra que hoy día está siendo acusada y las funciones del Ministerio, que están dispuestas en el artículo 2 del mismo decreto, el cual señalé y que dicho órgano le corresponde dictar normas, impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento. A mi entender, queda en completa evidencia que en la especie se verifica una omisión sustancial del deber de supervigilancia. Y lo anterior además respaldado por el académico de la Universidad de Chile, el señor Víctor Manuel Avilés, que en esta comisión señaló que una omisión del deber de supervigilancia podría, en efecto, dar lugar a una infracción si la ministra estuviese en conocimiento de las irregularidades, lo que a nuestro entender ocurría. Finalmente, lo que respecta a este capítulo, creo que la gravedad de estos hechos y el perjuicio fiscal que se ha verificado con respecto a lo anterior han causado gran revuelo público y hacen del todo procedente esta acusación. Y es que no solo acá se ha permitido el derroche de recursos públicos, en la especie de lo que ha ocurrido en un fraude a la fe pública y a la credibilidad de las instituciones, lo que en ese contexto de precariedad de la actividad política se hace particularmente grave. Respecto al capítulo segundo, donde se imputa incidir ilegalmente en nombramientos irregulares de funcionarios de Gendarmería de Chile, sin atender a los principios de carrera funcionaria y para objetos ajenos a los fines de la institución señalada, infringiendo el principio de la probidad. Sobre este particular, creo que los hechos que se imputan a la ministra Blanco con relación a las faltas a la probidad y a la infracción del principio de legalidad son claramente atribuibles a su accionar. Aun cuando las denominadas solicitudes o sugerencias de contratación tuviesen lugar en algunos casos por medios de acto a terceras personas, que están en nombre de la ministra. El testimonio que se adjunta respecto al señor exdirector nacional de Gendarmería, don Tulio Arce, deja en evidencia que la ministra, por intermedio del subsecretario y de sus asesores directos, ordenó el nombramiento de funcionarios a quien ejercía la jefatura de servicio. Tal como lo señala el libelo, las afirmaciones de este exdirector nacional, don Tulio Arce, dejan en evidencia que la ministra en forma directa o indirectamente, eso también podemos discutirlo, intercedía ante él para que determinadas personas obtuvieran un ascenso o un nombramiento que en forma inmediata perseguían preparar y mejorar su proceso de jubilación. Los dichos también, por su parte, del presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, don Joe González Barraza, quien también compareció ante esta comisión, parecen respaldar esas afirmaciones, al señalar en esta comisión que las órdenes de contratar al señor Pedro Hernández provenían directamente del Ministerio. Por otra parte, la ministra, mediante el oficio ordinario 342, que no cita norma reglamentaria o legal alguna, solicita la contratación de 4 personas para que presten servicios en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y si bien lo anterior no importa desconocer la trayectoria y el carácter profesional de las 4 personas por ciento individualizadas en este oficio, sí importa un obrar ilegal y que supuso dejar al descubierto 2 infracciones imputables personal y directamente a la ministra.
Si alguien pudiese discutir el carácter personal de los hechos señalados recientemente, particularmente lo que tiene que ver con el caso del señor Pedro Hernández, toda vez que los acusadores señalan que se habría obrado por medio de terceras personas. En el caso ordinario del decreto número 342, lo que se verifica en la especie es un acto personal, suscrito por la ministra y reconocido públicamente además por ella misma. En esta comisión, la ministra acusaba, a propósito de este mismo caso, del siguiente caso, del caso Rodrigo Sepúlveda, reconoció en forma espontánea, sin ninguna pregunta previa, que tras una conversación informal con el senador Osandón, habría advertido al director nacional de Gendarmería para que éste revisase la desvinculación del primero, dejando en evidencia su obrar personal y directo para interceder en favor del señor Sepúlveda y con ello satisfacer las pretensiones del senador de la oposición. Ahora bien, coincido con lo sostenido por los acusadores en el sentido que la participación personal, por cierto, debe influir figuras de autoría mediata. O sea, que la autoridad se valga de un tercero para realizar en el fondo un obrar ilícito. Y aquí, presidente, dejar claro que parece paradójico que en el derecho penal, que a diferencia de lo señalado por la defensa, si es una herramienta de última ratio, se impute criminalmente a un sujeto en calidad de autor por un obrar inmediato y, sin embargo, ello no esté permitiéndose cuando se trata de ilícitos constitucionales con miras a una acusación constitucional. En segundo término, respecto del segundo capítulo, cuando el libelo se describen los casos de Pedro Hernández y el caso de Rodrigo Sepúlveda, a mi juicio es evidente que la ministra incurriría en la hipótesis legal del artículo 62, número 2 de la Ley 18.575, el cual dispone que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa que hace valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto, para sí o para un tercero. Aquí la ministra, valiéndose de su posición funcionaria, habría formulado sugerencias o habría llamado la atención del entonces director nacional de Gendarmería, en el primer caso por medio de terceros, de acuerdo a lo dicho por el señor Arce, y en el segundo caso, en forma personal, según ella misma relató en esta comisión, para obtener finalmente en este último que se tomaran decisiones o resoluciones que favoreciesen a un tercero. Igualmente, bien podría afirmarse que en ambos casos también importaban un beneficio propio para la acusada, en el entendido que se beneficiaba a quien había tenido una posición favorable a la cartera en las movilizaciones del año pasado en Gendarmería y que de paso el reintegro del señor Sepúlveda sería bien visto por un importante senador además de la oposición. En la solicitud de los 4 funcionarios en comisión de servicio por parte de la ministra en base al ordinario número 342, importaría la infracción de una serie de disposiciones legales y constitucionales. Primero, la actuación de la ministra no encuentra respaldo o amparo en norma legal alguna, tal como señala el profesor de Derecho Constitucional que estuvo aquí, don Víctor Manuel Avilés. No se trata de funcionarios que se encuentran desempeñando sus funciones en un servicio público y que por su especial conocimiento o experticia en un área determinada se destinen a desempeñar servicios en otro servicio con miras a satisfacer el interés público. Acá se trata de una sugerencia o de una solicitud, como quieran llamarle, que no solo encuentra amparo en normas legales, sino que las distorsiona e importa invadir la esfera de competencias de un jefe de servicio, que al menos en ese ámbito de cosas debiesen, según lo que señala el Estatuto Orgánico de Gendarmería de Chile, actuar en forma autónoma. Concretamente, aquí se verifica, creo, presidente, la infracción de lo dispuesto en el artículo 6º, numerales 8 y 9 del Decreto Ley 2859, lo que es refrendado por la norma general del artículo 13 del Estatuto Administrativo. Segundo, tal como señalan los acusadores, esto constituiría una infracción a los deberes de probidad administrativa, transgrediendo con eso la norma constitucional del artículo
octavo, pero también las reglas dispuestas en los artículos 52 y 62, número 8 de la Ley 18.575. Citando el libelo, por medio del oficio ordinario 342, se solicita que se proceda a la contratación de 4 personas, contradiciendo abiertamente lo señalado por la ministra y dejando en evidencia que faltó a la verdad en un obrar que se aleja del estándar que fija el principio de probidad para quienes ejercen la función pública, particularmente tratándose de ministros de Estado. Esta versión fue sostenida nuevamente por la ministra con ocasión de la interpelación del día 2 de agosto del presente año. Esto, presidente, a mi parecer, constituiría una infracción a los deberes de probidad en una doble esfera, no solo por haber faltado a la verdad, y por ello, tal como lo señala el libelo en la primera infracción en términos amplios según el estándar general del artículo 52 de la Ley 18.575, sino que también porque la ministra ingresa a la esfera de atribuciones del jefe de servicio y dispone de recursos que en atención a la función pública de Gendarmería deberían destinarse a la reinserción y a la rehabilitación y no para realizar labores de fiscalización en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo anterior supone, por cierto, contravenir los principios de eficacia y eficiencia además, toda vez que en un servicio con altas demandas funcionarias y presupuestarias, donde siempre la falta de recursos es un motivo aludido para poder justificar los fracasos en el fin público que persigue este ministerio, que la ministra disponga de su ítem presupuestario de dicha manera es, por cierto, reprochable y atentatorio contra los fines institucionales. Y así también lo dejo de manifiesto el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, que comparece en esta comisión, quien afirma que estos recursos nunca debieron haber sido destinados para fines extrainstitucionales atendidas a las urgentes necesidades que existen actualmente en el servicio de Gendarmería. Y en términos prácticos, teniendo a la vista los altos niveles de enfermedades psiquiátricas de los gendarmes o las preocupantes tasas de suicidio de la institución, los recursos utilizados mensualmente en la comisión de servicio impuestas por la ministra podrían haber sido utilizados, por ejemplo, en la contratación de 9 psicólogos o 9 asistentes sociales, lo que podrían haber atendido a las demandas tanto del mundo funcionario como de la población penal. Por cierto, parece sustancialmente más relacionado con el fin público aquello de una institución como Gendarmería de Chile que la comisión de servicio relacionada con el ordinario número 342. Asimismo, cuando la seguridad ciudadana hoy día es, sin duda, una de las inquietudes más relevantes para los chilenos y los índices de victimización han alcanzado los niveles históricos en este gobierno, no parece tolerable, presidente, este tipo de sugerencias, nuevamente, de utilización presupuestaria por parte de la ministra, toda vez que la aptitud institucional que tenga Gendarmería de Chile para reinsertar y para rehabilitar a quienes retornan al medio libre está directamente relacionado con la posibilidad de éxito de nuestras políticas de seguridad ciudadana. Y de esta manera es evidente que los hechos antes relatados son efectivamente, tal como señala el libelo, subsumibles en la regla del artículo 62, número 8 de la Ley 18.575, la cual dispone como infracción al deber de probidad administrativa contravenir los derechos de eficiencia, de eficacia y de legalidad, que rigen en términos del desempeño de los cargos públicos con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración. Ahora bien, es efectivo que se cite el artículo 8 de la Constitución Política como una norma infringida por el obrar de la ministra, pero a diferencia de la acusación que afectó a estas por sus actos en relación al Servicio Nacional de Menores, acá se le imputan reglas concretas de la Ley 18.575 y no solo la inobservancia de un mandato de optimización del deber de probidad. Finalmente, tenemos que preguntarnos, presidente, ¿son los hechos antes señalados de una entidad o gravedad que justifiquen el ejercicio de esta acción constitucional? A juicio de esta parlamentaria, los hechos imputados a la ministra en este capítulo en particular suponen una gravedad que habilita al Pleno de esta corporación para conocer de la acusación y, en definitiva, poder remitirla al Senado. Los hechos aquí descritos son de extrema gravedad, pues se contraviene de manera flagrante y evidente el deber de probidad administrativa, una de las piedras angulares del obrar de quienes ejercen la función pública.
Por otra parte, y tal como lo han señalado los propios funcionarios, algunos personalmente en la comisión, que estudió esta acusación, y por otro medio también de misivas dirigidas a la ministra, que constan también en el libelo, la contratación para fines diversos de los fines institucionales o con miras a satisfacer demandas políticos partidistas han afectado sustancialmente los fines públicos para los cuales se creó el Servicio de Gendarmería de Chile. La discrecionalidad con que los ministros y los jefes de servicio pueden disponer de los recursos públicos en ningún caso pueden afectar los fines públicos e institucionales que el órgano persigue. Y en palabras del profesor Sotoclós, a ningún ente público el legislador puede haberle dado potestades públicas administrativas de imposición unilateral para que actúe de modo inconveniente, de manera inoportuna, en forma inidónea o ineficaz. Si tal actúa, el administrador pervierte la normativa creada por el legislador, envilece la función jurídica que le ha sido atribuida, perturba la paz de la comunidad, brevemente no se ajusta a derecho, lo infringe, lo viola, transforma su decisión en una actuación antijurídica, ya que no ha utilizado sus poderes de acuerdo a derecho, y no hacerlo constituye, sin discusión posible, una ilegalidad. Por tanto, presidente, no existiendo razones de fondo que impidan a la sala de esta corporación conocer de esta acción y, en definitiva, poder despacharla para que se pronuncie de la misma al Senado, yo informo favorablemente la presentación de esta acusación y, por lo tanto, su precedencia, en tanto que en ella se imputan hechos personales a la acusada que constituyen infracción de reglas legales expresamente señaladas en el libelo y que, a mi juicio, son de una entidad lo suficientemente grave como para que accedan a lo solicitado por los acusadores. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Sabat. Bienvenido, diputado Zafirio. Lo estábamos esperando para que haga uso de la palabra. Presidente, lo primero quiero agradecer la disposición suya y de la comisión de esperar un retraso involuntario de 45 minutos. Estaba a 800 kilómetros de Santiago. Solo hacer presente que desde mi punto de vista el libelo acusatorio del que hemos estado hablando durante las últimas sesiones desde que se constituyó esta comisión contiene elementos más que suficientes como para declarar su procedencia. Como para recomendar a la sala que sea declarada su procedencia. Es todo, presidente. Gracias. Muy bien. Gracias, diputado Zafirio. Bueno, estimada diputada y estimados diputados, primero yo quisiera hacer una pequeña referencia a conceptos que se han vertido fuera de la sala y que tienen que ver con que algunos de los diputados miembros de esta comisión tendríamos por encargo blindar a la ministra, y con lo cual se pone en cuestión la disposición de todo y cada uno de nosotros a formarse una opinión en el curso de las intervenciones de los invitados y de los antecedentes que ellos van agregando. Creo que todo el proceder en estos 8 días de la comisión hablan de lo contrario, partiendo por la disposición a aceptar que vinieran las personas sugeridas en el libelo acusatorio, que lo cierto es bien poco tenían que aportar en ayudarnos a dilucidar la cuestión central, que es que si hay mérito para una acusación constitucional entendida no como un juicio político respecto del sentido de la gestión que está llevando adelante la autoridad cuestionada, sino que de un juicio jurídico constitucional relativo al respeto de las normas en los términos en que establece la Constitución que se debe llevar adelante una acusación constitucional, incluso más. Al aceptar que vengan gente que en realidad venía a testimoniar para entregar elementos del juicio que ayudaran a probar la existencia de tales o cuales irregularidades o de tales o cuales
ilícitos u omisiones, bueno, se corría el riesgo de que la comisión fuera descalificada, porque nosotros no teníamos por qué, como se ha recordado acá, entrar al mérito del asunto ni a llegar elementos de prueba a las acusaciones que tiene el libelo. Nosotros simplemente teníamos que formarnos una opinión e informar de ella a la sala para que ésta resuelva en cuanto a si procede o no la acusación constitucional. Así es que quisiera rechazar tajantemente esta idea de la incapacidad de los miembros de esta comisión de entrar al mérito del asunto y constituirse en el curso del trabajo su propia opinión. Bueno, dicho esto, en estos días se han recabado diversas opiniones de especialistas en derecho constitucional, entre quienes se advierte como opinión dominante la interpretación que señala, comillas, la acusación constitucional es un mecanismo mediante el cual se pretende determinar responsabilidades jurídicas de los más altos funcionarios de la nación. Esto fue prácticamente unánime y que están taxativamente señalados en el artículo 52, número 2 de la Carta Fundamental. 2. La decisión acerca de si da lugar a la existencia o inexistencia de ellas debe ser tomada por sus señorías. La responsabilidad que se puede imputar a un ministro de Estado en virtud de una acusación constitucional es indudablemente de carácter jurídico. Las causales 3 que hacen procedente esta última son de conformidad a la ley fundamental el haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, la infracción de la Constitución o las leyes o haber dejado estas últimas sin ejecución, y los delitos de traición, concusión, es decir, exacción ilegal, malversación de fondos públicos y soborno. 4. Lo anterior significa que la decisión de hacer lugar o no a esta acusación no puede basarse en consideraciones políticas, sino de derecho. Ello es lo que nuestra Carta Fundamental encomienda. Y así las cosas, es indispensable tener en vista el marco normativo de referencia al que la Cámara de Diputados ineludiblemente debe ceñirse, el cual comprende tanto disposiciones sustantivas como de orden procesal. Sin embargo, en esta reflexión resulta imprescindible atender a los afectos que la acusación conlleva para quien resulta imputado, en este caso la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos. 5. Para dilucidar la normativa procesal aplicable a una acusación constitucional, debemos recurrir en primer lugar a su regulación especial o particular. Ella se encuentra en los artículos 52, número 2 y 53, número 1 de la Carta, y en los artículos 37 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Pero como es sabido, se trata de disposiciones que no regulan exhaustivamente la materia, lo que obliga a complementarla. Ello debe llevarse a cabo con las normas y principios generales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en especial con aquellos que constituyen las bases para el juzgamiento de una persona que, en el presente caso, enfrenta una acusación de estas características. 6. Tales bases para el juzgamiento son bien conocidas por todos. Por un lado, encontramos la garantía del justo y racional procedimiento, contenida en el artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución de la Política de la República. Tal como señala la jurisprudencia, esta garantía importa que nadie puede ser condenado a satisfacer una pretensión o sanción, sea en materia penal, civil, contravencional, administrativa, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, sino en virtud de un proceso previo legalmente tramitado. La misma garantía se encuentra resguardada también en los más importantes tratados internacionales aprobados y ratificados por Chile. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la consagra en su artículo 14 y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8. Estos denominan la, comillas, garantía del debido proceso. En todo caso, existe consenso universal en cuanto a que estas garantías procesales constituyen los estándares mínimos para un juzgamiento en un Estado de Derecho
y son aplicables y deben ser respetadas en todo tipo de procedimiento sancionatorio. La acusación constitucional que nos ocupa no es una excepción en ese sentido, por cuanto configura sin duda alguna un procedimiento sancionatorio. 7. Aquí subyace la principal falencia del libelo, pues se circunscribe a una serie de hechos imprecisos, vagos e indeterminados que dificultan una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos de la imputación, afectando la congruencia de los presupuestos fácticos de la imputación a la ministra y los capítulos del libelo. 8. El capítulo primero de la acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia le imputa el, comillas, otorgamiento a algunos funcionarios de Gendarmería de Chile de aumentos considerables en sus remuneraciones, grados en la escala de sueldos, pago indebido de asignaciones o bonificaciones en los meses inmediatamente anteriores a su retiro del servicio, sin atender a criterios de carrera funcionaria, con el único y exclusivo fin de obtener una pensión de retiro o jubilación mayor a las que corresponden en derecho. Cierre comillas. En este sentido, respecto del primer capítulo, aparece una irrefutable consideración en relación a la causal exigida por la Constitución, pues el hecho imputado se refiere a supuestos hechos de terceros en los cuales no cabe participación directa ni personal a la ministra imputada. Nuestro ordenamiento, en sede de acusación constitucional, no admite una responsabilidad oblicua, como pretenden los acusadores. Es por eso que el libelo acusatorio no cumple con ninguno de los requisitos o estándares mínimos para la procedencia de una acusación constitucional, cuestión que ha sido ampliamente refrendada por los expertos constitucionalistas escuchados a lo largo de estas sesiones. El capítulo segundo de la acusación constitucional deducida contra la ministra de Justicia le imputa, comillas, incidir ilegalmente en nombramientos irregulares de funcionarios de Gendarmería de Chile sin atender a los principios de carrera funcionaria y para objetos ajenos a los fines de la institución señalada, infringiendo el principio de probidad. Cierre de comillas. Sobre este punto, los acusadores acompañan un antecedente escrito, el oficio ordinario mediante el cual la ministra solicita al director de Gendarmería de la época un listado de comisiones de servicio y cuyos detalles se analizaron pormenorizadamente. ¿Se puede plantear una ilegalidad en este caso? El ordenamiento jurídico se afinca en el principio de unidad. De ahí que una categoría tan relevante como la antijuricidad no se puede analizar de manera superflua, en primer lugar ante la existencia en el ordenamiento jurídico de reglas que autorizan determinadas actuaciones. Sobre el punto, solo dos normas para fundamentar la aseveración. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia en sus literales D, E y F otorgan la facultad de adoptar medidas en materias de recursos, coordinación intersectorial, etc. Artículo 5, comillas. Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos corresponden las siguientes atribuciones. A. La conducción del Ministerio y la dirección superior de las acciones que conciernen al Estado en materias de su competencia. B. La colaboración inmediata con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el ejercicio de las funciones ministeriales señaladas en las letras C y D del artículo 2. C. La presidencia del Comité Interministerial de Derechos Humanos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11. D. Y les pido atención, la adopción de las medidas conducentes a la planificación y coordinación del desarrollo del sector a su cargo, como parte del Sistema Nacional de Planificación y la distribución de los recursos asignados al sector. E. La dictación de resoluciones, instrucciones y otras normas para el funcionamiento de las actividades del sector. F.
realizar la coordinación intersectorial y G, ejercer las demás funciones que le asigne el ordenamiento jurídico. Por otra parte, el artículo 46 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado reconocen la existencia de las comisiones de servicios, comillas. Los funcionarios públicos podrán ser designados en comisiones de servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo en el mismo órgano o servicio público o en otro distinto, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Las comisiones de servicio serán esencialmente transitorias y no podrán significar el desempeño de funciones de inferior jerarquía a las del cargo o ajenas a los conocimientos que éste requiere o al servicio público. Luego de citar ambas disposiciones, sobre la base de qué norma se podría fundamentar una contrariedad al derecho reclamada por los acusadores. Desaparecida la antijuricidad del hecho, no cabe sostener una infracción a la ley como le exige la Constitución. A mayor abundamiento, también podría existir un segundo orden de consideraciones para rechazar este capítulo, en cuanto a la gravedad del acto. Finalmente, cabe destacar que aún en el caso de considerarse que aquí podría existir una ilegalidad, la sanción en este caso, tal como han coincidido los expertos invitados, incluido el profesor Avilés, a lo más sería la nulidad del acto, en virtud del artículo 6 y 7 de la Constitución, cuya declaración corresponde a los tribunales, pero en virtud del principio de proporcionalidad, en caso alguno, este hecho podría dar lugar a la utilización de un mecanismo tan extremo y excepcional como es la acusación constitucional, el cual debe ser como última ratio. Reitero, en esta línea se ha pronunciado el profesor Avilés. Para este último, para quien el caso de este oficio número 342 constituye el único supuesto invocado por los acusadores en que podría existir una clara infracción de ley. La gravedad de este acto, sin embargo, hace cuestionarse la procedencia de una acusación constitucional como la interpuesta. Y por estas razones, estimada diputada y estimados diputados, es que yo me pronuncio en contra de acoger este requerimiento de acusación constitucional contra la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco. Señor secretario. Sí, simplemente... Formalice. Señor presidente, simplemente, indudablemente que cada señor diputado ya expresó su votación, por lo tanto, la Secretaría, como ministro de Fe, manifestamos lo siguiente, que el diputado señor don Sergio Ojeda vota en contra de la procedencia de esta acusación constitucional, el señor Jaime Pilowski vota en contra de la procedencia de esta acusación constitucional, la señorita Marcela Sabat vota a favor de la procedencia de la acusación constitucional. El señor don René Zafirio vota a favor de la procedencia de la acusación constitucional y el presidente don Marcelo Chilling vota en contra de la procedencia de la acusación constitucional, de tal forma que eso se dejará constancia en el informe respectivo. Presidente, hay un tema que creo que probablemente sea interesante dejarlo establecido para futuras situaciones similares que se puedan producir en que se discutan el mismo tema. Y es que tanto en esta acusación constitucional como en la que está relacionada con el Servicio Nacional de Menores, la acusada planteó en la comisión, en ambas comisiones, la cuestión previa, cuando en realidad, y en el caso de la comisión que funciona paralelamente con esta, hubo cierta tendencia a pronunciarse como comisión respecto de la cuestión previa. Y ello está claramente fuera de las atribuciones de la comisión. Es decir,
lo que nosotros estamos haciendo ahora es exactamente lo que tenemos que hacer. Pero tal vez sería interesante en el informe dar cuenta de que, no obstante, se conoció durante el trabajo de la comisión la cuestión previa planteada en la acusación, no es materia, se estimó que no era materia de esta comisión pronunciarse respecto de ella, por cuanto corresponde a una facultad exclusiva de la sala. Yo creo que vamos a poder sentar jurisprudencia de alguna manera para evitar conflictos en el futuro respecto de que se pueda empezar a trasladar la facultad que tiene la Cámara a las comisiones evaluadoras. Gracias, presidente. Estimado diputado, yo encuentro muy pertinente su sugerencia, pero no estoy seguro de que estemos en condiciones de acogerla y trasladarla en nuestro informe a la sala, porque lo propio se podría hacer respecto de no impedir más de una acusación constitucional contra un mismo ministro, pero sí obligar a que no haya simultaneidad y que éstas fueran, por ejemplo, secuenciales y que solo se puede iniciar una segunda y una tercera después de agotadas las primeras, pero no está dentro de nuestro campo de competencia. Yo quiero decirle que para usted particularmente ha resultado un problema. Usted no ha podido estar presente todo el rato que quisiera y en todos los momentos del desarrollo de esta acusación constitucional porque también tenía responsabilidades en la otra comisión. Entonces uno podría concluir que es del todo conveniente de que nunca más se presenten dos acusaciones simultáneamente. Pero, le reitero, esto lo podremos hacer en otro ámbito del reglamento de la Ley Orgánica Constitucional de la Cámara de Diputados, pero no en estos informes. Presidente, sí, lo que pasa es que hay una diferencia sustantiva entre una cosa y otra. Respecto de la necesidad de pronunciarnos solo respecto de la admisibilidad, de la recomendación de admisibilidad o no a la sala, eso está vigente hoy. Y esa es una materia que tenemos que cumplir, digamos. Y la falta de competencia para pronunciarnos respecto de la cuestión previa está vigente hoy. Es una norma que tenemos que cumplir. Lo que no está vigente hoy es el impedimento para que exista multiplicidad de acusaciones constitucionales respecto de un mismo ministro. Lo que ocurre es que es primera vez en la historia constitucional de Chile que se produce, pero no existe norma. Probablemente lo que puede ocurrir en el futuro es legislar en la materia, pero yo me estoy refiriendo fundamentalmente a normas que están vigentes hoy. Ahora, si no hay acuerdo en la comisión, no se hará, digamos, pero tal vez sería recomendable que en las intervenciones verbales que tengamos algunos de nosotros lo podamos hacer presente como una cuestión, a lo menos para que quede constancia de una preocupación respecto de un tema que podría replicarse en el futuro. Sí, señor diputado, cada uno de los aquí presentes tiene la libertad para hacer presente lo que le parezca conveniente en la sala, incluso esto de la simultaneidad de dos o más comisiones de acusación constitucional. Bien. Diga, diputado. Solo un comentario. Lo que pasa es que estaba leyendo los artículos respectivos que reglamentan las acusaciones constitucionales y no veo dónde no podríamos hacer un pronunciamiento general. No está bien regulado, ese es el punto. No veo dónde no podríamos hacer o está prohibido hacer un pronunciamiento general, no solamente respecto de los capítulos, en este caso 1 y 2, sino que también un pronunciamiento general sobre las cuestiones previas, para que, está claro, que la sala es la que en definitiva resuelve. Lo que sí yo creo que es importante a partir de la discusión que se ha dado acá y particularmente, presidente, con esto termino, respecto a estas dos acusaciones constitucionales, digamos, en paralelo, es que claramente lo que tenemos que hacer es una modificación constitucional o al menos reglamentaria. Yo por lo menos estoy estudiando el tema para poder presentar un proyecto de ley que impida este tipo de situaciones y que sean, tal como lo hizo usted, en forma consecutiva y no en forma simultánea respecto a un ministro, de tal manera que pueda desarrollarse adecuadamente y podamos tener un adecuado desarrollo de esta herramienta constitucional.
Muy bien, puede proceder con su iniciativa, diputado Piloski, pero mire, no es la única ambigüedad y vacío que tiene este reglamento de las acusaciones constitucionales. Las normas establecen que cuando se acepta proponerle a la sala de la Cámara de Diputados el acoger la acusación constitucional para eventualmente, si está de acuerdo ella, trasladarla al Senado, la comisión que aprueba sugerir el sí a la acusación constitucional designa un diputado informante. Pero en el caso que la rechace, que es el que estamos viviendo en este instante, no hay la obligación ni el mandato de designar un diputado informante. Y será la sala la que verá cómo se informa. Yo no veo por... ¿Cómo? Ah, por supuesto, por supuesto. Así que... Para entender bien, hay informe, pero no hay diputado informante. Yo que quería que fuera usted diputado. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Si no hubiera otra...